Son 10 y... ¿Cuántos somos? 28. Bueno. Entonces quizá ya nos veamos el siguiente semestre. ¿Quién sabe? ¿A ustedes les han dicho algo del regreso a clases ahí en Batis? Vamos a regresar este semestre, el que sigue, ¿no saben? No, bueno, están haciendo como que planes, pero pues realmente no hay nada certero. O sea, es más que no vayamos a regresar a que sí. Mm, bueno, no sé, porque al menos, bueno, yo doy clases aquí, doy clases en el CECIT en el 13, en el, ¿qué? Ricardo Flores Magón. Ahí no me han dicho nada, pero trabajo en la tarde, también doy clases en la universidad, en la Náhuac, y ahí se supone que ya vamos a regresar. ¿O quieren que regresemos? Yo no voy a regresar. Oh, y luego ahorita con Semana Santa va a estar peor. No sé, por eso les pregunto, porque, bueno, al menos en la universidad de ahí, esa es privada. Pero, pues yo no creo que quieran arriesgarse a contagiarse, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá y no. Ojalá y primero nos vacunen y ya después, si nos vacunan, ya regresamos, ¿no? Antes no. Bueno, a ver, vamos a checar rápido que nos hace falta ver. De la parte de trigonometría, nos hace falta ver algunas cosas que son, pues son formulazos, de hecho. Esto del ángulo doble, de la suma de dos ángulos, de la suma de dos ángulos distintos y unas ecuaciones que vienen aquí. Esto es lo que nos hace falta ver. Voy a tratar de darles, pues básicamente lo de medio curso en una hora y media. Es un repaso así súper, súper, súper rápido. De hecho, esto de ley de seno, sí, en su guía, pero les va a servir, bueno, la ley de senos, para los que van a estudiar mecatrónica, robótica y esas ondas, se ocupa un montón en la parte de robótica, en algo que se llama cinemática inversa o cinemática directa, ¿sale? Ahí lo van a ver, por si piensan que esto de ley de senos y de cosenos no se ocupa bastante en algunas aplicaciones de robótica, ¿sale? No sé si alguno de los que están aquí, si han visto esto, lo de ley de senos, ley de cosenos, o para saber si me voy así rápido o me voy despacito. Si Creo alguien que no sí lo ha se visto, vio en trigo. ok. Lo de cosenos es lo que más recuerdo. Bueno, de hecho esta última parte son fórmulas, es muy, muy, muy sencillo. Ya mañana empezamos con la parte de cálculo diferencial y ahí sí se va a poner bueno porque les voy a dar algunas cosas con mis notas de la maestría y otras con libros un poquito más, pues, más pasados de lanza, ¿no? No vamos a ocupar ni el Granville ni esos son, como dice mi profesor, son para de primaria. Voy a tratar de darles con otros libros que ya vienen con lemas, teoremas, para que los vayamos entendiendo, ¿sale? De hecho, si vieron su guía en la parte de matemáticas, lo de cálculo diferencial son unas desigualdades bien chafas, algo de límites y ¿qué más? Algo de continuidad y unas derivadas son 3 hojas, 4, una, 2, 3, 4 hojas. Bueno, son 3 de hecho. De la parte de diferencial solamente son 3 hojitas, que es así los temas más básicos, pero ya de hecho ya lo tengo. Este es el libro que vamos a ocupar para la parte de cálculo, ¿ok? También les voy a subir los libros y el link para que lo puedan descargar. Les voy a pasar también el solucionario.
Este me gusta porque viene con algunas demostraciones así. Está más padre que varios que he encontrado. Es el que vamos a ocupar. Y también para la parte de límites vamos a ocupar este libro. ¿Ok? Entonces, se los adelanto de una vez. Porque, si se dan cuenta, pues la parte de la guía es muy, muy, muy leve. Entonces voy a tratar de... las cuatro, ¿cuántas sesiones son de cálculo? Una, dos, tres, cuatro. Son 4 sesiones de cálculo. Voy a tratar de darles así los ejemplos que se ven en la universidad, como las cosas más tediosas, algo así, para que cuando ustedes lleguen, pues ya no les cueste trabajo, ¿sale? Es como un recordatorio. Y bueno, entonces, de los que están aquí, los que no sé si hay alguno externo, pero todos vieron la ley de senos y cosenos, o sea, sí, medio lo vieron, o al menos se lo recuerdan. Ok, por si no me dicen, me preguntan y lo vamos checando, ¿va? Bueno, la ley de senos, básicamente, cuando ustedes se las presentaron, les enseñaron, que lo más chiquito, esto, esta fórmula, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí, Esa es la fórmula que les dieron a ustedes, que le dijeron, ahí está, ocúpenla a diestra y siniestra. Y si mal no recuerdo, o no sé cómo les dieron su clase de trigonometría, les dijeron que hay varios casos cuando trabajamos con triángulos. El primero es cuando tenemos un lado y dos ángulos. El segundo es cuando hay dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. El tercer caso es cuando tenemos dos lados y el ángulo entre ellos. Y el cuarto caso es cuando tenemos los tres lados, ¿sale? Que es lo que se ilustra aquí en las figuras de arriba. Conozco un lado y dos ángulos, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, dos lados y el ángulo que está entre ellos o los tres lados. Y no sé si se los comentaron en sus clases, es que la ley de seno solamente sirve para el caso 1 y el caso 2, ¿ok? En estos dos casitos vamos a ocupar la ley de senos, que es cuando tienen un lado, como aquí, que es este, y tienen dos ángulos, que sería este ángulo y este ángulo, ¿vale? Ese sería el caso 1, y el caso 2 es cuando tienen dos lados, que es este lado, y un ángulo opuesto a uno de esos lados. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Pues es este, ¿sale? Entonces, para la ley de senos es importante que recuerden que solo se puede aplicar en estos casos. Cuando tienen un lado y dos ángulos, o tienen dos lados y un ángulo, ¿sale? Para el caso 3 y el caso 4, que son cuando tienen dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados, en estos van a ocupar la ley de cosenos, ¿ok? Hasta ahí, ¿ya se medio acordaron? ¿O todavía? sí. Ahora la bronca, lo que yo quiero, o lo que me interesa más de estos cursos, no es tanto que resolvamos problemas. Ya la guía, ya vieron que la hicimos, ya es muy, muy sencilla, ¿no? Es un repaso. Lo que me interesa más es, en la parte de, ¿para qué creen ustedes que sirven las matemáticas? Eso es lo que yo quiero que les quede grabado. O sea, aparte de resolver problemas, que eso lo hace cualquier persona, o con una calculadora lo pueden resolver, las derivadas, las integrales. ¿Para qué nos esmeramos o para qué me tomo la molestia de tomar cursos de matemáticas? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué chiste tiene el hecho de que yo estudie matemáticas? ¿Para qué les enseñaron a ustedes? O sea, ustedes díganme cuál es el objetivo de estudiar mate. ¿Qué chiste tiene? ¿Complicarles la vida? ¿Reprobarlos? Según ustedes, ya llegaron hasta el quinto, sexto semestre de bachillerato. ¿Para qué demonios me sirven las matemáticas? ¿Quién me dice? ¿Por qué o para qué la estudio? ¿Alguno?
para aplicarlas en la vida diaria. Ok. Tal vez. ¿Para qué más? Para buscarle una explicación o significado a las cosas. Exacto. Más que resolver problemas, es para que ustedes sepan el por qué, ¿no? Cuando acaben la ingeniería, les va a tocar estar en la empresa donde vayan a trabajar y va a haber algunas cosas que fallen, las máquinas. No sé si los que llevan programación, los que hacen sus circuitos, los PICs, que llegan bien salsa con su programador, lo programan, meten su código de su punto exe en el micro, lo conectan a la proto y de repente no funciona, ¿no? Ahí la pregunta es ¿por qué, no? A lo mejor conectaron algo mal, a lo mejor lo programaron mal, no sé. Lo que se deben de quedar, o con lo que se deben de quedar ustedes es con esa intuición de por qué o para qué me sirven las cosas. Y sobre todo que duden, ¿sale? No, lo que les recomiendo es siempre que alguien les dé clase, siempre pregunten y cuestionen por qué. Aquí la pregunta que me gustaría hacerles es, esto de la ley de senos, ¿cómo saben que es verdad? O sea, esa formulita que tenemos ahí en pantalla, seno de A, seno de B sobre B, seno de C sobre C, ustedes ya se la saben de memoria, pero la bronca es, ¿y de dónde salió eso? ¿O por qué? ¿O por qué es cierto? ¿Sale? Eso es lo que quiero que se pregunten. ¿Alguien sabe de dónde sale? ¿O cómo se obtiene? ¿Cómo sé que eso es verdad? En sus clases, ¿cómo se los demostraron? No me acuerdo. Los demás, no sé si están despeinados o no sé. Si quieren, si pueden prender su cámara, préndanla, ¿no? Porque nomás veo sus fotos ahí. Según yo, se trazaba una altura y ya con esa se hacían proporciones entre los dos triángulos rectángulos que se formaban. Proporciones. Bueno, esa es una forma de demostrarlo. Ok, bueno, lo importante del curso, aparte de resolver los problemas, es que ustedes aprendan el porqué de las cosas, ¿sale? Todas las fórmulas que vayamos viendo tienen una razón o un porqué. Lo que no quiero es que, ¿cómo decirlo? Que lleguen a la universidad o que salgan de la carrera y no sepan ni siquiera por qué o de dónde salen algunas cosas bien básicas como el teorema fundamental del álgebra, la ley de senos, la ley de cosenos, el teorema fundamental del cálculo. O sea, hay veces que nos los enseñan y, sí, yo sé derivar. O sea, saben derivar como mecánicamente, ¿no? Se les pone una función y la derivan y ya. Pero pues también hay que saber el por qué, qué significa, o sea, cuál es la interpretación gráfica, ¿ok? Eso más que aprenderse las reglitas, eso es lo más importante, ¿sale? Y vamos a empezar con una demostración así bien sencilla, que es esto de la ley de senos, que de hecho aquí viene explicada. Y lo que les comento, lo que queremos ver es si esto realmente es verdadero, ¿ok? Eso es lo que me interesa. Cuando yo digo o cuando viene la palabra demostrar, es que queremos ver que algo realmente es cierto, ¿sale? En la parte de ingeniería, en física, en matemáticas, todos los que somos de ciencias exactas tenemos que demostrar que las cosas que estamos usando son verdaderas, ¿sale? No, no basta como en algunas otras carreras que ahí tienen que hablar y echar el choro y convencer a la gente de que es verdadero. No, 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 no. Aquí debe de haber pruebas formales en el sentido matemático para probar que algo es verdadero, ¿sale? Eso es lo que me interesa que ustedes se lleven, no lo de resolverlo lo hace cualquier calculadora, ¿va? Y sobre todo que aprendan el porqué de las cosas. Bueno, ¿qué hago para demostrar que esa fórmula o esa ley de senos es verdadera? Pues lo primero que me tengo que acordar
es de la fórmula para el área de un triángulo. La fórmula para el área de un triángulo habíamos visto que era ¿qué? Un medio de AB por el seno de C, ¿sí o no? Esa sí la vimos la clase pasada. Que les dije, otra de las aplicaciones es que pueden calcular ustedes el área de un triángulo si conocen dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, con esto ustedes pueden calcular el área. Si yo les doy este triángulo que está aquí, lo voy a subrayar, y yo quiero que me calculen el área ocupando cualesquiera de sus dos lados, ¿están de acuerdo que puedo obtener estas relaciones? La primera sería que, conociendo el lado B y el lado C, y el ángulo entre ellos, ¿quién sería? A. Un medio de B por C por el seno de A, con eso yo calculo el área. ¿Qué otra forma puedo, o con qué otra combinación de estos lados puedo calcular el área? Con la siguiente, si conozco el lado A y conozco el lado C, y conozco este ángulo, puedo establecer esta relación, ¿no? ¿Sí o no? Con eso ya estoy calculando el área. Y la última que podría establecer sería la siguiente. Si conozco el lado A, conozco el lado B, y conozco este ángulo que está comprendido entre estos dos lados, también podría calcular el área. ¿Sale? Ahora la bronca es cómo paso de estas fórmulas, de estas tres que tengo aquí, que las subrayé en colores. ¿Cómo le hago para pasar de aquí para acá? ¿Se parece? ¿No se parece? ¿Hay algo? O sea, ¿sí se puede pasar de la fórmula de las que sacamos del área a la ley de senos? Sí, ¿no? Sería multiplicar todo por 2 y por A, B y C. Digo, dividir. Ok, Dividir entre A, B y C y multiplicar por 2. así. A, B, C. ¿Sale? ¿Sí estoy bien? Sí, Si hacen eso, ustedes ya pueden obtener la primera parte, ¿sí o no? Este de 2 por el 1 medio se cancela, ¿no? Luego aquí tienes B por C. B por C lo elimino y me quedará aquí en seno de A sobre A, que es esto. ¿Sale? Entonces, una forma de demostrar la ley de senos es ocupando la fórmula del área de un triángulo. Esa es la forma más sencilla de demostrarlo. Y ya se dieron cuenta que con esto ya yo puedo comprobar que esa ley de senos sí es verdadera. ¿Sí o no? sí. Ese es el chiste, básicamente, de esto. Que ustedes puedan demostrar que esa expresión es verdadera. Entonces, con esto queda demostrado. En general, siempre que vean una demostración, siempre acaban con un cuadrito así. Esto significa que queda demostrado, ¿no? No le pone nada más que ese cuadrito, pero eso es lo que significa este cuadrito. Por si algún día alguien lo ve y dice, ¿qué significa eso? Lo que les digo es su significado, ¿va? Bueno, usar la ley de senos y de cosenos es bien fácil, o sea, nada más es sustituir valores y despejar, no tiene ningún chiste. Vamos a hacer algunos ejemplos, nada más para que sepan dónde se ocupa. En el primero es cuando tienen el rastreo de un satélite, son ejemplos de la vida real. Y aquí lo que tienen son dos ángulos y un lado. ¿Qué me dice el problema? Dice un satélite que gira en una órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en Phoenix y Los Ángeles. Aquí está. Está en Phoenix y Los Ángeles. Dice que estas están a una distancia de 340 millas entre sí y que en un instante el satélite está entre estas dos estaciones. Se observa simultáneamente que su ángulo de elevación para uno es de 60 grados y para el otro es de 75. Lo que me preguntan aquí es, ¿cuál es la distancia a la que está el satélite de la estación de Los Ángeles? O sea, lo que yo quiero calcular es la distancia que hay de este punto a este punto, que sería la variable b, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues primero establezco qué datos tengo. Tengo un lado que mide 340 millas.
Tengo dos ángulos. Este ángulo, ¿cómo lo puedo calcular? 180 menos la suma de los otros dos. Muy bien, son los 180 menos la suma de los otros dos. Ese ángulo, si sacan ustedes las cuentitas, vale 45 grados. ¿Sale? Ahí ya tengo mis tres ángulos. Ahora lo que me hace falta es calcular ¿qué? La distancia de Los Ángeles a el satélite, que sería esta variable, ¿ve? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Voy a cambiar aquí de color verde. Es establecer mi ley de senos. Acuérdense que para establecer la ley de senos, aquí tenemos tres, ¿no? Tres igualdades, seno de A, seno de B, seno de C, todas estas son iguales. Pero para que yo la pueda ocupar, solamente voy a agarrar dos de tres. O agarro A, o agarro B, agarro A y B, o B y C, o A y C, como quieran, ¿sale? Solamente trabajamos con dos. En este caso, ¿qué datos conozco? Pues conozco C, ¿no? ¿Qué más conozco? Puedo conocer el seno de C, que ya calculé cuánto vale este ángulo. ¿Qué otra cosa conozco? Conozco el ángulo B, y lo que me hace falta saber, o lo que yo quiero calcular, es esta distancia B. Ya se dieron cuenta que aquí ocupamos solamente dos de las tres expresiones. Aquí yo podría poner seno de A sobre A, ¿no? También lo podría ocupar. Pueden ocupar cualquiera de las dos, la que se les facilite, ya la pueden ocupar, ¿sale? Aquí, como está en el libro, ocupan la parte de C. Y además, bueno, vamos a ponerlo así. Si yo pusiera esto, seno de A sobre A, ¿sí podría ocupar esto? ¿Sí lo podría resolver si lo planteo de esta manera? No, porque no tenemos A. Exacto, ¿no? Ahí desconozco A y desconozco B, ¿no? Entonces deben de tener cuidado cuando plantean estas ecuaciones de qué datos conocen. Bueno, de aquí, pues ya ustedes ya saben despejar, esto ya no hay ninguna bronca. Si yo quiero despejar a B, B sería igual a ¿quién? A C por el seno de B sobre el seno de C. ¿Sale? Esa sería la expresión que yo necesito para poder calcular esa distancia B. Si yo lo sustituyo, obtengo lo que tengo aquí abajito, serían 340 por el seno de 60 entre el seno de 45. ¿Sale? Aquí, si ustedes tienen el seno de 60 y el seno de 45, si no tienen calculadora, ¿cómo lo calcularían? ¿Cómo le harían para calcular esos valores de esos ángulos? ¿Qué es lo que vimos en la clase? Con el triángulo equilátero y el cuadrado. Exacto, había con dos triangulitos, ¿no? El primero, a ver, lo voy a dejar, no, es para acá, ahí está. A ver, más o menos así. Este medía 60, este medía 30, este mide 1, 2, y raíz de 3. Y me falta otro triangulito. ¿Cómo le hago? Más o menos así. Este mide 1, 1, raíz de 2 y estos miden 45. ¿Sale? Si no tienen calculadora, lo pueden calcular con esto. El seno de 60, ¿quién sería? Con este triangulito. Raíz de 3 sobre 2. Ujú. Raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 45, ¿a qué sería igual? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Bueno, sí, raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que dijo su compañero, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. ¿Sale? Esa sería la forma de poder calcularlo si ustedes, ¿cómo se llama? No tienen pues, una calculadora. Ok, entonces,
Lo voy a poner aquí, ¿no? Serían 340 por el seno de 60, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Esto que es igual a 340 por... Arriba me quedaría que raíz de 3. Medios por medios, extremos por extremos. Se va al 2, ¿no? Raíz de 2. Y porfa, ayúdenme a meter esto en su calculadora. ¿Cuánto es 340? Raíz de 3 sobre raíz de 2, que es que 340 por 1.7173 sobre 1.4142. ¿Cuánto vale esto? 340. ¿Sí vale 416? Sí, 416.41. Vale, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de ocupar esta formulita que es la ley de senos. ¿Va? No sé si ya se dieron cuenta que es bien sencillo, ¿no? Nada más tienen que ver qué datos tienen y se acabó. Lo interesante de esto de la ley de senos es algo que se denomina el caso ambiguo. Y antes de empezar con las mates, ¿qué significa ambiguo? O sea, esa es la otra. Antes de empezar a hacer cálculos y todo eso, ¿qué significa ambiguo? Que tiene más de una interpretación válida. Muy bien, que tiene más de una interpretación. Tu conexión a internet es inestable. Maldito Telmex. Bueno, déjenme apago mi cámara mejor. Y para que me escuchen. Ya. ¿Sí me escucho bien? ¿No hay bronca ahí? Sí, todo bien. Ah, bueno. Mejor así, porque si no... Prefiero que me escuchen a que me vean. De todos modos, lo que me interesa que vean es la página, no mi cara. Bueno, el caso ambiguo es cuando puede haber una, dos o ninguna solución, ¿sale? A eso se refiere. Vamos a ver el caso en el que puede haber dos respuestas, pero solamente una solución. ¿Ok? Si yo les pido, por ejemplo, que resuelvan el triángulo ABC, donde el ángulo A mide 45, el lado A mide 7 raíz de 2 y el lado B mide 7. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues calcular el ángulo C, el ángulo B y esta distancia que sería C. ¿Sale? Lo primero que haríamos es calcular ¿qué? Primero quiero hallar este ángulo B. ¿Cómo le hago? Pues conozco el ángulo A y conozco el lado A, ¿no? Entonces puedo establecer esta relación, seno de A sobre A. ¿A qué la voy a igualar? La voy a igualar ¿a quién? Al seno de B sobre B, porque estos lados sí los conozco. De aquí es sencillo despejar que el seno de B va a ser igual ¿a quién? A B por el seno de A sobre A, y esto vale 1/2. Ahora la bronca aquí o la pregunta interesante es, ¿cuáles son los ángulos o cuáles ángulos B tienen que el seno de B vale 1/2? Y podemos hacer uso del triangulito de aquí. Aquí, ¿cuál de los dos triángulos podemos ocupar para calcular el seno de B que sea igual a 1/2? ¿Sería el de 30 o el de 60? El de 30, ¿no? El de 30, muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo que una respuesta sería 30 grados? Pero otra sería 150. ¿Por qué 150? ¿De dónde sale que hay otro valor del seno de... ¿Cómo se llama? El seno de B, 1/2. Otro ángulo que podría ser es el de 150. ¿De dónde sale ese 150?
de los 30 grados del cuadrante 3. Muy bien. Las veces pasadas habíamos visto algo así, ¿no? Que 30, y aquí era un punto X, coma Y, ¿no? Pero también puedo tener, creo que ahí quedó más o menos, ¿no? Creo. Esto sería que menos X, coma Y. Y este ángulo también mide 30 grados. El ángulo que hay de aquí hasta acá mediría 150. ¿Sale? Este es el suplemento, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces aquí tengo dos posibles respuestas para las cuales el seno de B es igual a 1/2. Tengo dos. El primero, ¿quién es 30 grados? Y el segundo es 150 grados. Aquí la bronca es, ¿cuál de los dos agarro? ¿El de 30 o el de 50? Si yo agarro el de 150, perdón, ¿puedo agarrar el de 150 más bien? ¿Sí puedo agarrar ese ángulo? ¿O no? No, ¿Por qué no lo puedo agarrar? porque nosotros necesitamos el ángulo interior para empezar y después si usamos el de 150 y se lo sumamos a 45 ya se pasa de 180. Entonces Muy como bien, por lógica no se puede. muy bien, compañero. Esto no puede ser mayor de todos los ángulos que tenemos del triángulo, deben de sumar, ¿qué? 180 grados, ¿sí o no? Si yo digo que este ángulo B mide 150, entonces 150 más 45 serían, ¿qué? 195. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? 30, ¿no? Ese es el ángulo correspondiente al ángulo B. Si yo ya sé que ese ángulo mide 30, entonces ya puedo calcular el ángulo C. ¿Cómo lo calculo? Pues el ángulo C, que va a ser igual a 180 menos la suma de los dos ángulos que ya conozco, el de 30 y el de 45. Entonces esto me va a dar 105 grados. ¿Sale? Ok. Este mide 105. Este mide 30. Vale. Después de aquí, ¿qué hago? Pues voy a establecer la ley de senos. ¿Para qué quiero establecer la ley de senos? ¿Qué lado me hace falta conocer? Me hace falta conocer este lado, ¿sí o no? C. Ya conozco el ángulo B, conozco la distancia B, conozco el ángulo C, me hace falta calcular el lado C. Entonces, cuando yo ya tengo esto, solamente despejo C, ¿y qué voy a obtener? Que esto es igual a B por el seno de C sobre el seno de B, que es lo que tengo en esta expresión. Si sustituyo los valores, voy a obtener que el lado C mide 13.5 unidades. ¿Sale? Aquí es importante siempre que cuando el ángulo, el seno de B sea igual o menor que 1, que comprueben el ángulo y su suplemento, ¿va? En este caso solamente podemos agarrar una solución porque la otra no tiene sentido. Eso es algo que deben de recordar. Y en general, es lo que les comento, el seno de un ángulo del que ustedes quieran debe de ser siempre menor que 1. Y aquí está el otro, hay que comprobar el suplemento porque puede que en alguno de esos casos funcione. Por ejemplo, aquí, si yo les pido resolver este triángulo, que tiene un ángulo A de 43.1 grados, un lado A y un lado B de estas magnitudes, ustedes pueden o deben de calcular que el ángulo C, primero el ángulo B, el ángulo C, y también necesito la distancia C. ¿Cómo le hago? Pues si calculo primero el ángulo B, sería que
El seno de B sería quien B por el seno de A sobre A. Y esto me va a dar que el seno de B es igual a 0.9122. Cuando tenemos los casos como los que les mencioné arriba, que aquí está, que el seno de algún ángulo sea menor que 1, aquí se cumple, debemos de checar los dos ángulos y el ángulo y su suplemento, ¿va? Aquí ya viene, dice, hay dos posibles ángulos B entre 0 y 180, tales que el seno de B vale esto. Si usamos la calculadora, ustedes saquen por favor esto, comprueben que esto es verdad, que el seno inverso de 0.91 vale 65.8. Díganme si eso es cierto o estamos mal. Sí vale 65.8. Sí, profe. Ok. Sale, ¿cuál sería el suplemento de ese ángulo? Pues, ¿cómo lo calculamos? 180 menos 65 serían 114. ¿Sale? Entonces yo ya tendría los dos posibles ángulos que podría yo considerar. Ahora la pregunta aquí es, si agarro el de 114, ¿tendrá solución? ¿Sí se puede agarrar el de 114 o no? No. ¿No? 114 más 43, ¿cuánto vale? Ah, ya, pensé que estaba sumando el 65, entonces sí. No, bueno, el otro ángulo que puede ser es el de 65 y el de 114, ¿no? Entonces, ¿todos están de acuerdo que yo sí puedo agarrar ese ángulo de 114? O sea, si yo digo que B vale 114, ¿sí se puede? En este caso sí, ¿no? Porque 114 más 43, ¿cuánto vale? 157.3. Ujú. Y es menor que 180, ¿sí o no? Pero también podría ocupar el otro ángulo, ¿no? El de 65.8, ¿sí o no? Este también lo podría ocupar. Ahora la bronca es, ¿cuál ocupo? Si los dos tienen como... Si los dos son verdaderos, ¿cuál de los dos agarro, chicos? ¿El de 65 o el de 114? Pues habría que guiarnos por el dibujo, ¿no? Y en ese caso, como B2 se ve que pasa de los 90 grados, hay que usar el de 114. Ujú. Bueno, de hecho, aquí como los ángulos, cuando ustedes los calculan el de 114 y el de 65, cuando los suman al ángulo A, pueden agarrar cualquiera. En este caso, para estos datos que tenemos, puede haber dos respuestas. El ángulo B1, el primerito, déjenme lo subrayo, valdría 65 y el B2 valdría 114. Aquí, ¿cuál es el chiste? Pues entonces, dos triángulos satisfacen las condiciones dadas. ¿Cuál? Pues el triángulo con A, B1, C1 y el triángulo con A, B2, C2, ¿sale? Vamos a resolverlos cada uno de esos triángulos. Para el triángulo A, B1, C1, yo sé que el ángulo C1 vale 71.1 grados y el lado C1 vale 257. Entonces, aquí está, a ver si se ve, ahí está. Este sería como que el triángulo correspondiente al primer ángulo que nosotros calculamos de B. ¿Sale? A ver si lo pueden cerrar.
ese sería el triángulo correspondiente. Pero también hay otro, que es el triángulo AB2C2. El ángulo C2, ¿cómo lo calculo? Pues ya lo habíamos visto hace rato, ¿no? Y el lado C2 valdría 105. Y este triángulo que tengo aquí también es otra posible respuesta. O sea, cualquiera de estos dos pueden, los pueden incluir en la respuesta. Lo correcto es que calculen los dos, ¿sale? Por eso es importante que tratemos de hacer el dibujo aquí. Ya nos lo dan, ¿no? Pero imagínense que no les dan esto. No les dibujan lo de acá, les dibujan lo de acá. Y les sale por, no sé, por... Del primero, ¿cuál es este? Ustedes hacen su dibujito así como está esta parte y les sale que el ángulo B1 vale 65. Si lo hacen con esto, les va a salir un triángulo así. ¿Se parece? ¿Es el primer dibujo al segundo? ¿Sí o no? ¿Este se parece al de abajo? ¿No, verdad? Entonces tienen que comprobar el otro ángulo, ¿no? Que es el suplemento. Y aquí este ya se parece a este, ¿no? ¿Sale? Esa es la forma de ocupar la ley de senos. Solamente hay que ver qué lado, qué ángulos tengo o qué lados y de ahí ir calculando los demás. ¿Ok? ¿Esto cuándo va a pasar? Siempre, siempre, acuérdense que si tienen el valor del seno de un ángulo y esto es menor que 1, puede haber dos respuestas, ¿eh? Hace rato igual, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Teníamos dos posibles ángulos, ¿no? Uno de 30 y uno de 150. Pero el de 150 no cumplía que la suma de los ángulos exteriores era 180. Entonces, esto lo descartamos. En este caso, tenemos los dos ángulos y esto sí cumple, ¿no? Que la suma con 43 es un número menor a 180. ¿Sale? Y también aquí, si se dan cuenta, el seno de ese ángulo es menor que 1. ¿Ok? No se tengan dudas hasta ahí. Algo que no quede claro. ¿Dudas, chicos? No, profe. Entonces, nada más, otra vez, cada que hagan, ¿cómo se llama? Que apliquen la ley de senos, si el ángulo, el seno del ángulo es menor que 1, pueden tener dos posibles respuestas. Verifiquen que, como aquí, ¿no? Que las dos, o una, o las dos son posibles o solamente una, o como aquí, que las dos son posibles respuestas. ¿Va? Ok, a ver, ¿cuál me falta? Déjenlo algo más grande. Sale, a ver si es cierto. Porfa, en su libreta, ayúdenme a resolver este. Donde tienen dos lados el ángulo. Y dice que esto no tiene solución, hay que resolver este triángulo. Dice que el ángulo A mide 42. Hay un lado que mide 70 y hay otro lado que mide 122. Hay que calcular el ángulo C, el ángulo B. Hay que calcular este lado C. Díganme cuánto vale cada uno de esos, por favor. ¿Cuánto vale el ángulo B y cuánto vale el lado C? Háganlo en su libreta y me dicen cuánto les da, por favor.
¿Cuánto les quedó el ángulo B, chicos? No tiene solución, profe. ¿Por qué no tiene solución? Pues no sé, no me da. Yo imagino que los lados a lo mejor no son compatibles con el ángulo o algo. A ver, vamos viendo. Vamos viendo. Acuérdense que ustedes van para ingenieros y cuando estén en el trabajo, cuando ya salgan de la ingeniería, les van a preguntar, a ver, ingeniero, ¿por qué esta cosa no da? ¿Qué les van a contestar ustedes? Al Porque que- la gráfica del seno, ¿no, profesor? La gráfica del seno solo llega hasta 1. Muy bien. Esa es una explicación. A ver, vamos viendo. ¿Qué es lo que hacen aquí en el libro? Me hace falta calcular quién, el ángulo B, ¿no? Ese es el que yo quiero. Que lo puedo establecer con estas dos. Tengo el seno de B, conozco ese lado, conozco el ángulo A y conozco el lado. Entonces yo tendría que el seno de B sería aproximadamente igual a 1.17. ¿Tiene sentido que el seno de un ángulo sea mayor a 1? No, No. ¿Por qué no? Lo pueden ver aquí, ¿no? ¿El seno qué es? Básicamente es una razón, ¿no? ¿De quién? Del cateto puesto sobre la hipotenusa. Ahora la bronca aquí es, ¿este cociente les va a dar mayor que 1? ¿Cómo les podría dar mayor que 1? Pues solamente que el cateto se fuera más grande, ¿no? ¿Sí o no? Si fuera mayor sí, que 1, yo estaría diciendo que el cateto opuesto es más grande que la hipotenusa, ¿y eso es cierto? No, no. ¿verdad? Bueno, ese es el porqué. En el caso del seno, el ángulo nunca va a ser mayor que a 1, ¿sale? Cuando le salga esto, el seno de B igual a 1.17, entonces ya ahí ya le paran y ya pueden decir o concluir que no hay ningún triángulo que satisfaga las condiciones dadas a este problema, ¿vale? Eso es lo que tienen que tener cuidado. A ver, vamos a ver el ejercicio 21. Sale, porfa, díganme de este, usando la ley de senos, si se puede resolver o no. Tienen el lado A, el lado C y el ángulo A. Díganme si eso tiene sentido, si tiene solución o no. A veces no es necesario que dibujen el triangulito, ¿eh? Solamente establezcan las ecuaciones y con eso. No se quiebren la cabeza ahí haciendo los dibujitos y esas ondas, ¿eh? Sé que es, profe, la hipotenusa. No, aquí, bueno, igual creo que se me pasó. En este caso la C no representa la hipotenusa, sino el lado más largo, más grande, pero bueno, a veces. Ah, bueno, gracias. Sin hacer el dibujito, ¿qué pueden hacer? Conocen el lado A y conocen el ángulo A, ¿no? Entonces sería el seno de A sobre A, ¿y qué otra cosa conocen el lado C, no? Entonces sería el seno de C sobre C. Yo quiero calcular seno de C igual a qué? A C por el seno de A sobre ¿quién? Sobre A, ¿no? ¿Cuánto vale esto? El seno de C, 1.84. 1.84. Cuando tenemos esto que dijimos, ¿le seguimos o ya no? Ya no. ¿Sale? Ahí, si se dan cuenta, nada más establecen las ecuaciones, no tienen que hacer el dibujo.
No, Para pues que ya lo no. entiendan Mayor tiempo. a 1. Ya con que vean que el seno de ese ángulo es mayor que 1, ya valió, ¿no? Ahí ya. Ya valió. ¿Sale? ¿Dudas de esto? Los que nunca hablan, que siempre tienen apagada su cámara. Que esto parece sesión espiritista. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿O no? No hay dudas. Bueno. Aunque sea, escríbanlo ahí en el chat como su compañero. Sale. Bueno, esto sería la parte de ley de senos. Y ya se dieron cuenta que está así súper... Está muy básico, ¿no? Creo yo. O no sé. Yo no le encuentro como que mucho chiste a esto. Pero pues se los tengo que dar, ¿no? Ok. La parte que sigue sería la ley de cosenos. De la ley de cosenos igual a ustedes les dieron... estas formulitas. Ahora la bronca es cómo las interpretamos o qué quiere decir esto. Si yo quiero calcular un lado A de este triángulo que tengo aquí, A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, ¿sale? Así lo pueden interpretar. Lo mismo para B y para C. Ahora la bronca es como hace rato en la ley de senos. ¿De dónde sale esto, chicos? ¿Cómo sé que esto que está aquí es verdadero? O sea, lo bonito de las mates son las demostraciones, no tanto los formulazos. La pregunta aquí es, ¿ustedes creen que eso es cierto o no? ¿Sí estará bien, no? ¿Qué creen ustedes? Hay que demostrarlo para sacarnos de dudas. Sale. ¿Qué dice la demostración? Dice, para probar la ley de cosenos hay que poner un triángulo ABC de modo que el ángulo A esté en el origen. Sale. Como se muestra en la figura, las coordenadas de los vértices B y C son los siguientes. El vértice B tiene estas coordenadas, el vértice C tiene estas coordenadas. Ok. Luego, ¿qué dice? Usando las fórmulas de distancias obtenemos que ¿qué? Que A cuadrada va a ser igual a ¿quién? ¿De dónde salió esto? De distancias entre 2 puntos, ¿no? La distancia entre dos puntos, ok. El primero, ¿de dónde sale? Esto de B coseno de A. ¿Están de acuerdo que B coseno de A es la distancia desde aquí hasta acá? Más o menos. ¿Sí o no? Sí. Y luego, ¿qué otra distancia tengo? Menos C. C es la distancia de aquí hasta acá. ¿Sí o no? Aquí la bronca es ¿por qué se restan? ¿Eso por qué? Eso ya sale de la fórmula de la distancia, ¿sí se acuerdan? Que era un punto menos el otro. ¿Sí o no? Sí. Ok, y lo mismo para la parte de las alturas, ¿no? B seno de A sería ¿quién? La altura, que hay de aquí hasta acá, menos, ¿cuál? Pues menos 0, ¿no? Porque la otra no tiene. La altura aquí es 0, ¿no? C y 0. ¿Ok? Bueno. Con eso ya pueden ustedes establecer esto. Hay que desarrollar este binomio.
los dos binomios. Y si factorizan y agrupan, les va a quedar lo siguiente, que sería esto. Eso ya después de desarrollar el binomio y de agrupar. Aquí, pues ya bien fácil esto. ¿Cuánto vale? 1. Entonces ya tendrían b cuadrada. Esta c cuadrada simplemente la acomodamos. Menos 2 veces b por c por el coseno de a. ¿Sale? Esa es la forma de demostrar la primera de estas tres fórmulas, ¿no? A cuadrado. A. ¿Cómo le hacen para b y para c? Pues de la misma manera, ¿no? No hay como que mucha diferencia. ¿Sale? Entonces ya vimos que la fórmula de seno se obtiene, o la ley de senos más bien se obtiene de la fórmula del área. Y la de cosenos, pues es hacer este dibujito, ¿no? ¿Va? Ya con eso podemos comprobar que esto es cierto. Ok. Bueno. Como les comenté, la ley de seno se ocupa para cuando tienen dos lados y un ángulo. Este es el caso más sencillo. Vamos a ver si este ejemplo está correcto. Lo que quieren aquí es un túnel se ha de construir por una montaña, es decir, la van a pasar por aquí, como el que van a hacer en el Real de Monte y Huasca, en Hidalgo, en mi pueblo. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace mediciones que se van desde la figura 3, que se ven en la figura 3, dice, use la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel. Aquí está el topógrafo, que esos ya ni existen, creo. Eso se estudiaba en la prepa cuando yo estaba ahí todavía. Ya no hay topógrafos, creo. Y dice que de aquí a acá, al punto A mide 388 y del punto B son 212. Y el ángulo son 82.4 grados. Ok. Sale, si yo quiero calcular esta distancia que le voy a llamar C, ¿qué necesito? Pues, para que se la aprendan de memoria, acuérdense que el lado que quieren calcular es igual a ¿quién? A la suma de los dos que no conocen, a al cuadrado, menos, le van a restar 2 veces el producto de esos mismos dos lados y el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿sale? Eso es como que la forma rápida de aprendérsela, por si no les dejan sacar su formulario, es así. ¿Qué van a hacer? Sustituir los valores de A, B, el coseno de C, y esto les va a dar que vale esta cantidad, 173.730. Pero eso es C cuadrada. Lo que yo quiero es calcular C, entonces le saco la raíz, y yo sé que esto va a valer 416.8 metros.